que corresponden al trabajo resistivo de ingresar gas a través de esta cañería y un trabajo elástico para vencer, ¿cierto?, estos pulmones que necesitan ser reaireados nuevamente. Además, es una inertancia que corresponde al autopilot, pero no lo vamos a considerar hasta ahora. Normalmente, ¿quién hace la fuerza? Los músculos respiratorios. El trabajo resistivo es flujo. ¿Cuánto flujo voy a pasar por acá? Volumen corriente en el tiempo, por la resistencia que tiene esta cañería, más el trabajo elástico, que es la elastancia, el inverso de la compliance, por el volumen corriente. Por lo tanto, la respiración es mecánica y depende de fuerza, de presión. Si mis músculos, por ejemplo el diafragma, es incapaz de hacer esa fuerza, llama a los amigos, músculos respiratorios adicionales. Y si ellos no son capaces, tengo que ponerle un equipo de soporte. Ventilación no invasiva, ventilación invasiva, que hace este delta de presión, esta fuerza para poder insuflar los pulmones de estos pacientes, ya sea venciendo esta resistencia o este trabajo elástico. ¿Sí? Por lo mismo, cada vez que vemos el sistema respiratorio, vamos a estar hablando de diferencias de presión para que exista estos flujos. Tenemos acá la presión de la caja costal, la presión pulmonar, ¿cierto?, la presión transpulmonar, de la que vamos a hablar prioritariamente, más una presión atmosférica, o sea, nunca estamos libres de la presión. ¿Sí? Y vean que incluso se suman componentes como el componente intraabdominal o intracraneano con respecto a esto, que no voy a contar a seca. Por lo tanto, los primeros mecanismos para generar deltas de presión corresponden a los músculos respiratorios, que realmente estos músculos respiratorios no generan presión per se. Lo que generan son tensiones, fuerzas por unidades vectoriales, de diafragma, de intercostales, etcétera, que contraen, ¿cierto?, esta caja costal, y al generar eso, con el descenso del diafragma, lo que vamos obteniendo, ¿cierto?, es una presión negativa con respecto a la atmósfera. Recuerden ustedes que la presión pleural que mantiene los pulmones expandidos, esta caja costal cerrada, es negativa, ¿sí? Y se vuelve más negativa por la acción de los músculos respiratorios, llevándola a la presión alveolar se vuelva negativa. Este cambio de presión alveolar negativa permite que ingrese aire desde la atmósfera hasta los pulmones, generando este aumento de volumen pulmonar que estamos viendo acá. Por lo tanto, pasamos eficientemente de presión negativa a una presión positiva. Cuando se inflan sus pulmones, estamos a presión positiva, ¿sí? Si estuviéramos a presión negativa, estaríamos haciendo continuamente vacío y eso no es real. Entonces nos enseñaron que con este cambio de presión generamos un flujo inspiratorio que cambia el volumen dentro del alveolo y ese alveolo genera cambios de presión, ¿sí? Y después que estamos a presión positiva con esta respiración, con el simple cese de la actividad muscular genera retracción elástica del pulmón y el gas sale generando un flujo inspiratorio con el delta de presión ahora de los pulmones hacia la salida de gas hacia el exterior. Ese modelo, que es muy fácil de entender, es, en chileno decimos mula, es irreal. Los alveolos, ya lo dijimos ayer, no se inflan como globos, sino que los alveolos continuamente están abiertos y entre inspiración y expiración no hacen cambio de tamaño. Y sí hacen cambio de tamaño los alveolos de la atelectasia o los alveolos que están en Chan directamente, que se abren, se sobreextienden en inspiración y en expiración se colapsan. El modelo del globo corresponde a eso y eso es patológico. ¿Sí? Absolutamente patológico. Su alveolo normal no cambia de tamaño, pero quien está cambiando de tamaño continuamente es el ducto alveolar. Ducto alveolar que está en la zona distal del pulmón, que se mantiene abierto, y aquí corresponden las características mecánicas y estáticas del pulmón, y a través de la vía aérea todas las componentes dinámicas. ¿Ya? Lo vamos a ir separando para que se vaya entendiendo, pero este comportamiento mecánico es tan diferente entre la cañería y los pulmones que vean que las maniobras kinesiológicas, fisioterapéuticas que podemos hacer son diferentes de acuerdo a la vía aérea que queramos tratar. Inspiraciones forzadas en la extratorácica, expiraciones forzadas en los bronquiolos proximales, bronquiolos medios, expiraciones lentas, y si queremos llegar a la zona bronquial terminal y alveolar, estamos hablando de inspiraciones lentas por la posibilidad de generar cambio. Si descomponemos esta ecuación de movimiento, la presión transviaérea, resistencia y flujo, corresponde a un estrés que tiene que hacer el sistema respiratorio, presión bronquial menos la presión de la boca, para vencer la resistencia basada en la clásica ecuación de la Lavoisier. 8 veces el largo por el coeficiente de viscosidad, partido
por pi por r a la cuarta potencia, por el flujo te empiezan a importar al cuadrado. ¿Sí? Esto, la verdad, lo conocemos de sus 10 años de colegio. Vamos a ver si nos recordamos de esto. Nunca le preguntamos a cuánto cambiar este valor, pero tiene inferencias tremendamente importantes al ver la cañería, que los excesos de flujo pueden causar deformaciones, pero más importante que esto, tiene que ver con que el láser no ve que va a hacer el cambio. Por ahí está pensando la máquina. Tiene que ver con que en la resistencia de la vía aérea, ahí se cambió, ¿sí? La resistencia de la vía aérea está determinada por flujo, pero el intercambio gaseoso está determinado por cambios de presión. Esto es tremendamente importante, porque al alveolo no llega flujo. En el alveolo no hay resistencia. Y si no hay resistencia, el intercambio gaseoso se hace por cambios de presión. Por lo tanto, cada vez que usted ha ocultado alveolo, no ha escuchado nada. ¿Sí? Eso es real. Para escuchar y poder ocultar necesitamos turbulencia. Las turbulencias vienen prestadas desde la vía aérea superior. Vamos viendo entonces. El ingreso de gas se tiene que realizar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a través de esta cañería, la verdad es que recibimos el aire más limpio, pero también sale el aire más contaminado de nuestra existencia fisiológica. Si esto fuera el sistema digestivo, sería completamente horrendo. ¿Sí? ¿Se imaginan? Boca y ano donde mismo. Eso es lo que tenemos en el sistema respiratorio. Por lo tanto, el ingreso de gases tiene que ver con flujos vorticiales que tienen frentes de acción diferentes y que incluso en la zona distal del pulmón, esta resistencia desaparece por la multiplicidad de vías aéreas que tenemos. De nuevo, en la vía aérea importa el flujo, pero a nivel de alveolos importan los cambios de presión. Estos los flujos vorticiales no son más que flujos turbulentos en rotaciones espirales, que concentran la inspiración en 2 frentes de entrada centrales y la expiración en 4 frentes de salida. Por lo tanto, clásicamente la inspiración se escucha diferente a la expiración. Y eso cada vez que agarramos un fonendoscopio nos damos cuenta de eso, porque estamos ocupando la misma cañería para la salida de gases. Y acá el componente más interesante es la resistencia. Ya la conocemos, ¿cierto? 8 veces el largo, coeficiente de viscosidad, pero hasta ahí vamos súper bien cuando el flujo era laminar. Cuando empezaron a aparecer las turbulencias, la ecuación de Lavoisier ya es incapaz de explicar lo que pasa con este flujo y comenzamos a hablar de flujos turbulentos. Y aquí las explicaciones de Navier-Stokes andan bastante bien, donde deja de importar la viscosidad del gas, importa la densidad, e incluso el flujo empieza a importar al cuadrado, al cubo, hasta 8 veces hacia adelante. De este modo, las maniobras lentas que hacemos en fisioterapia son las que permiten trabajar con cambios de resistencia importantes. Si yo sumo turbulencia, sumo más cambios de presión para que esto ingrese. Y que incluso que nosotros pensamos que la tráquea es la resistencia más importante, vean que no es tan así y que los bronquiolos que no tienen soporte cartilaginoso aportan más resistencia a la vía aérea. Y cuando nos vamos profundizando en el pulmón, zona de intercambio 16, 17, ven que la resistencia en la vía aérea desaparece. No hay flujo en los alveolos y el flujo no es importante para llegar al trabajo. ¿Sí? Con mi hija la llevo al zoológico de la jirafa. Las jirafas son excepcionales, comen lo más alto posible, tienen cuellos tremendamente largos, y de nuevo se nos pegó esto por acá, ahí sí, y comparativamente con el resto de los mamíferos, sí, tienen una tráquea muy delgada y muy larga, con estos fines. El tema de estos individuos es que en disecciones nos encontramos que tienen tráqueas tremendamente largas, misma columna cervical, muy angosta para su necesidad, no tienen cuerdas vocales, así que no van a escuchar nunca hablar de la jirafa, pero tienen adaptaciones importantes que no están en el volumen corriente como respiran ni en el espacio muerto. Su adaptación más importante es que respiran lento. Por lo tanto, si yo quiero disminuir la resistencia, la mejor alternativa es que respire esta persona lento. ¿Cómo podemos devolver eso? Que alguien nos ayude a hacer el trabajo, que nos cueste menos tomar aire, y fíjense que temas como la jirafa se resuelven así. Si nos pasamos a la ecuación de movimiento de trabajo elástico, el cambio de presión para ingresar aire a los pulmones se llama presión transpulmonar. Debe vencer una lactancia por un volumen corriente que se mueve sobre la capacidad residual funcional. Esto en ventilación mecánica se llama volumen pulmonar al final de la expiración. Si descomponemos esta ecuación, nos encontramos que el estrés para respirar, lo que hablamos ayer, estrés strain, está dado por la presión alveolar y la presión pleural, que debe ser capaz de movilizar un volumen corriente sobre una
concepto de strain, de deformación. Vean ustedes que si cambiamos las capacidades residuales funcionales, lo que estamos teniendo es deformación de estos alveolos. A medida que aumentamos el estrés, aumenta la deformación, y lo que podemos ver aquí en alveolos lesionados es que al quitar, ¿cierto?, la presión positiva, tenemos deformaciones tremendamente importantes, como en los colapsos de alveolo tipo 3. Esto lo que está generando y lo que nos está demostrando es que existe daño pulmonar asociado a estos cambios de tamaño. ¿Sí? Esto nos permite saber que cada vez que nosotros respiramos tenemos que mantenerlo en una capacidad residual funcional normal. Si estamos muy bien insuflados, la verdad es que nos cuesta más cambio de presión hacer cambio de volumen. Y si ustedes me siguen acá, tomen aire grande, por favor. Y ahí respiren. Si tratan de respirar ahí, les cuesta mucha presión hacer cambios de volumen. Pero esto también pasa al otro lado. Si botan todo el aire y respiran acá abajo, también nos cuesta varios cambios de presión lograr hacer estos cambios de volumen. Nosotros habitualmente funcionamos en esta zona de capacidad residual funcional normal, lo ajustamos automáticamente, pero en ventilación mecánica esto lo tenemos que hacer nosotros. No hay participación mecánica del paciente la gran mayoría de veces, y esto no solamente afecta el comportamiento respiratorio, sino que vean también que la capacidad residual funcional normal se asocia a la menor resistencia vascular pulmonar, evitando zonas de sobredistensión y de colapso que están asociados a aumento de la resistencia vascular pulmonar, cor pulmonar, ¿cierto?, mayor trabajo del ventrículo derecho y otro elemento adicional. El comportamiento pulmonar depende principalmente de la ley de Laplace, ¿sí?, donde la presión de apertura de estos alveolos depende de la tensión superficial y del radio de los alveolos. Alveolo grande y con baja tensión superficial, surfactante, y alveolo abierto les cuesta menos distender, ¿sí? No es el caso del alveolo recién nacido, pequeño, sin surfactante, que le cuesta bastante funcionar. En ventilación mecánica, ya sea en volumen control o en presión control, nosotros estamos regulando el flujo tiempo en volumen control, y en presión, la presión en el tiempo. Y la variable derivada que sale acá es presión y acá es flujo. Esta derivación de las curvas que nos están mostrando responde al trabajo de ingresar un volumen corriente o una presión fija, ¿sí?, a un sistema respiratorio compuesto por una resistencia de la vía aérea y por una distensibilidad estática. Todo esto se engloba dentro del componente de intensidad dinámica, que es por volumen corriente, es partido por presión pico menos pico. Pero si separamos el funcionamiento de la vía aérea, tenemos que la resistencia de la presión pico menos la presión meseta partido por el flujo inspiratorio, y en la distensibilidad estática el volumen corriente partido por la presión meseta, presión de plató, presión de pausa, menos la pico. Por lo tanto, el ventilador mecánico lo único que nos está informando en estas variables que vienen de vuelta es qué pasó después de yo ingresar un volumen corriente, una presión, a esta mecánica respiratoria. La distensibilidad por playas no es más que el volumen partido por la presión, el inverso de la distancia, y este ejemplo ha recorrido América Latina, la verdad, así que lo vamos a jugar de nuevo. ¿Cuál creen ustedes que tiene más distensibilidad? ¿Sí? ¿Se nota, cierto? ¿Quién vota por este? Levanten la mano, con convicción. Eso. No es que estén los pamos, no se preocupen, eso no me interesa una hora. ¿Quién cree que este? ¿Sí? No es que estén los pamos, pero que es el que más les guste. ¿Podríamos pensar que el resto anda sin ropa interior? Capaz, no sé. ¿Verdad? Tampoco me interesa a esta altura de la mañana. ¿Sí? Fíjense bien, esta unidad acá permite contener mucho o poco volumen. Ya saben qué volumen está llenando esto, ¿cierto? Serían traseros. ¿Sí? Y para hacer algo estadístico deberían ser Z traseros. ¿Sí? Todo igual. Si yo estiro este calzón, me deben caer unos 10 traseros aquí adentro, ¿cierto? ¿Y ese elástico marcará o no? No, está tremendamente suelto. Entonces tengo mucho volumen a una presión baja. Eso es distensible. Fíjate ahora acá, ¿cuántos traseros me caen acá? De lo mismo anterior, ¿cierto? 1, 2. ¿Y el elástico marca o no? Sí, montones. ¿Sí? Bajo volumen, alta presión. Esto es distensible. En la vida, ¿qué será mejor? ¿Ser calzón suelto o ser hilo nuevo? Ninguno de los dos. Escuela de vida, un boxer, pantaleta, algo diferente. ¿Sí?
Porque si usted es muy distensible, le va a entrar aire, le va a entrar aire, le va a entrar aire y no va a salir. Pero si usted es con la ley nuevo, con la ley se le dice, usted va a tomar aire y se va a arrancar de inmediato. ¿Sí o no? Y tenemos al fibrótico acá. Por lo tanto, la mejor relación de distensibilidad es la que nos permite un mayor volumen corriente con un delta de presión más pequeño, pero que realmente no se traduzca en arrebatamiento o en fuerza. Nosotros en ventilación mecánica, si bien es cierto, evaluamos la compliance o distensibilidad o complacencia dinámica, la verdad es que la que más nos gusta ocupar es la compliance estática. Y esta compliance estática se obtiene con una presión plató, meseta o de pausa. ¿Sí? 3 a 5 segundos, nos decían nuestros profes anteriores, de una pausa acá, ¿sí? Flujo cero después de que lo insuflé. Este flujo cero hace que la resistencia acá desaparezca. Y esto nos está marcando la diferencia entre el trabajo transvía aérea y el trabajo para ventilar estos pulmones. Por eso, esta presión de plató menos la PIB nos está mostrando la fuerza que yo tengo que ocupar para ventilar alveolos. Normalmente cerca de 1 ml, centímetros de agua, kilo de peso ideal. Pero viene la duda si la podemos hacer en presión control. Sí, la podemos hacer sin ningún problema. Y vean que las diferencias entre intensidad dinámica y estática vienen dadas principalmente por la liberación de este componente de la resistencia que nos está gastando unidades para respirar. Ojo, en un pequeño trabajo nuestro, en 47 pacientes, nos dimos cuenta si en presión control la presión de plató es un poquito más baja. Y eso no es porque la ventilación con presión control sea mejor, sino que tenemos alguna desviación, ¿cierto?, del valor de volumen control clásico y que en modo dual, como se le llamaba anteriormente al BCRP, vean que tiene un comportamiento ético, tiene un principio más alta y después se vuelve más baja. Así que el estándar para medir presión de plató viene a ser presión control. Volumen control, flujo cuadrado. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? La verdad es que también tenemos bastantes dudas con respecto a eso, pero parece que en los sujetos que más tiempo tenemos que dar para analizar esta presión es lo obstructivo. Por lo menos aquí aplican bien los 3 segundos. Pero en un restrictivo pareciera ser que un momento corto, 0,5 segundos, 1 segundo es más que suficiente para ver cuánta es la presión de plató, porque si no esta presión se caería un poco más por la acumulación del tejido elástico que vimos ayer con ahora, ¿cierto? Todas estas diapositivas marcianas que dijo Alberto, la verdad que tienen que ver con la acomodación del tejido viscoelástico al cambio de presión. ¿Sí? Driving pressure no es más que la diferencia entre plató y PIB, la vimos ayer también, y tiene que ver, ¿cierto?, con un tremendo índice que nos está acercando a la mortalidad del paciente. Driving pressure sobre 15 están asociados a mortalidad, pero están impactantes. Y vean que por cada aumento de una desviación estándar sobre los 7 centímetros de agua de driving pressure, se traduce finalmente en más riesgo de mortalidad. Por lo tanto, ojo, deberíamos tratar de bajar esto y también nos hemos dado cuenta que es un tremendo indicador de daño pulmonar y más que de daño de mortalidad directa. En los sujetos que aumentamos la PIB y aumenta la driving pressure son los sujetos que se mueren. Pero si aumentamos el PIB, reclutamos y baja este driving pressure, que es lo que vemos acá, son sujetos que tienen mejor riesgo de sobrevivir. Otro elemento es medir la presión plató, ¿cierto?, una pausa inspiratoria, pero cuando el sujeto respira espontáneamente. Y ven acá que la diferencial que se produce entre la presión de soporte y la presión de plató se llama el índice de trabajo muscular. Estamos viendo cuánto apoyo le falta a esos músculos respiratorios para hacer el 100%, o finalmente podemos ver con cuánto se está entrenando este paciente. Y cuando botamos el aire, habitualmente nos han dicho, sí, botamos el aire hasta una PIB fisiológica. ¿Le habían dicho eso alguna vez o no? ¿Sí? ¿De cuánto es la PIB fisiológica? ¿Ah? ¿Les dijeron esa mentira, cierto? Y esta cuestión no existe. ¿Ya? Cuando usted bota el aire sale hasta la presión atmosférica. Cuando usted bota el aire, se equilibra la presión alveolar con la presión atmosférica. Y la pregunta importante acá es por qué usted no se colapsa, ¿sí?, cuando bota el aire. ¿Sí? Y para eso nuestro sistema respiratorio tiene varias funciones. Entre ellas, miren por acá, surfactante pulmonar, respiración espontánea, variable, caótica y fractal, o sea, respiramos con volúmenes corrientes diferenciados. Activación de zonas dependientes de diafragma, zonas independientes de gravedad, interdependencia pulmonar, poros de Kohn, canales de Lambert, canales de Martin.
Respiramos nitrógeno que no atraviesa la membrana alveolar. Vean por acá, estructura fibrosa y elástica del pulmón, capacidad visual funcional. ¿Qué más tenemos por acá? Cierre glótico, presiones transpleurales, reflejos de Hellenbreuer, reflejos de estiramiento JK, y más encima suspiramos, bostezamos y nos quejamos. ¿Sí? Por lo tanto, usted tiene una serie de elementos que impiden que su pulmón se colapse en condiciones fisiológicas normales. No existe un PIB fisiológico. Si usted tiene PIB retenido, es PIB patológico. ¿Sí? En ventilación mecánica ciertamente perdemos esto, pero vean cómo los ductos alveolares son los que cambian de tamaño y permiten conexiones entre diferentes alveolos y los poros de Kohn, conexiones diferentes entre ellos mismos. Reflejo de Hellenbreuer muy presente en los bebés, pero los adultos también a través de otros mecanismos. Vean que aumenta la capacidad residual funcional, disminuye el reflejo, disminuye la capacidad residual funcional, aumenta el disparo del reflejo. Y lo último que vamos a ver por acá es la presión media de la vía aérea. Cuando conectamos a alguien a la ventilación mecánica, el área bajo la curva, que es lo que vemos acá, de la presión en el tiempo, es la presión media de la vía aérea. Estas fórmulas son muy feas, ¿sí? Lo único que está diciendo esto es cuánta presión tenemos ahí abajo. Y la verdad es que hay esta fórmula que depende de una constante de la presión pico menos la PIB, tiempo inspiratorio, tiempo total más PIB, donde esta constante nos muestra qué perfil tiene esta curva de presión, dependiendo si es volumen, ¿cierto? Curva triangular o curva cuadrada, y la más fácil en presión control es esta, ¿sí? En Chile la conocemos como la piquito más peteto. Presión pico por tiempo inspiratorio, partido por tiempo total, más PIB por tiempo expiratorio partido por tiempo total. Más importante que saberse la fórmula, cualquier elemento que aumente la presión media de la vía aérea se asocia a mayor oxigenación. Por lo tanto, es un elemento que nos ayuda a mejorar la oxigenación. Por lo tanto, sería aumentar la presión inspiratoria pico, aumentar el tiempo inspiratorio, aumentar la PIB o disminuir el tiempo total, que es lo mismo que aumentar la frecuencia respirada programada en el ventilador mecánico. Finalmente, estas mediciones que ocupamos habitualmente nos permiten ver cómo está el intercambio gaseoso, y todo lo que revisamos es que desde el alveolo hasta el capilar pulmonar tenemos que vencer esta diferencia alveolar, ¿cierto? Arterioalveolar de oxígeno. Y las maneras de verlo son la razón alveolo-arterial de oxígeno, diferencia alveolo-arterial de oxígeno, la PAFI que vimos ayer y el índice de oxigenación, que involucran todos estos elementos de oxigenación y el traspaso a través de la membrana. Pero no solo eso, el CO2 también tiene una presión dentro del capilar, y este CO2 también es medido, ¿cierto?, por la capnografía. La diferencial en la salida de ese gas nos permite establecer cuál es el espacio muerto a través de la ecuación del PDBT, donde la CO2 arterial menos el entire partido por la CO2 arterial nos permite estimar cuánto espacio muerto tenemos. Finalmente, la presión esofágica es la capacidad de medir o estimar la presión pleural a través de un balón dispuesto en el esófago, y esto nos permite ver realmente cuánto está llegando a nivel pulmonar y a través de la ventilación espontánea cuánto esfuerzo nos resta respirar. Si juntamos todo esto, la presión de plató tiene una correlación con la presión esofágica, no así la PIB, por lo tanto nuestra presión plató nos ayuda bastante bien en la ventilación convencional, y este tipo de relaciones las podemos ver, por ejemplo, a través de sensores de flujo como FluxMed, con estos balones que nos permite diferenciar a través de este diagrama de Campbell el esfuerzo del sujeto, viendo cuánto tenemos de inertancia de PIB intrínseco, cuánto tenemos de trabajo elástico y cuánto tenemos de trabajo resistivo, respiración a respiración en cada uno de nuestros pacientes. ¿Okay? Ya lo vimos también, estos conflictos de presión y de fuerza que tienen que hacer los músculos pueden estar asociados a la. Finalmente, los cambios de presión son elementos claves para la generación de flujo. Ya sabemos que el flujo es importante en la vía aérea, pero el cambio de presión es más importante a nivel alveolar. La presión es un componente fundamental de la mecánica respiratoria, tanto pasiva como activa. Cada uno de los movimientos se realiza a través de estos cambios de presión, y el exceso de presión, la falta de ella, como ya vimos finalmente, puede ser muy dañina, y por eso tanta atención a cada uno de estos elementos mecánicos, neumáticos y fisiológicos a través de la conducción en cada uno de estos elementos. Muchas gracias nuevamente por su atención. Y